Entonces, la clase pasada habíamos llegado a este resultado, ¿cierto? Habíamos llegado a obtener el modelo de la línea de transmisión para el axón, ¿cierto? Entonces habíamos definido los parámetros de la línea de transmisión para el axón. Encontramos que la ecuación que describe el comportamiento de la membrana cuando estamos por debajo del umbral de activación es esta, ¿cierto? Menos lambda cuadrado por la derivada doble con respecto a la posición más la constante de tau por la derivada con respecto al tiempo más el voltaje igual a 0. Esta constante lambda habíamos dicho que era igual a la raíz cuadrada de Rm sobre Ri más Ro, donde Rm es la resistencia de la membrana y Ri y Ro eran las resistencias de propagación de la resistencia ante la propagación del estímulo en dirección axial adentro de la neurona y afuera de la neurona. La constante tau está relacionada con la resistencia de la membrana y la capacitancia de la membrana. ¿Sí? Entonces acá nos dice, tengo esta neurona que tiene un diámetro de 500 micrómetros, la resistencia total de la membrana es esta, y la ecuación que relaciona esa resistencia con la resistividad de la membrana es este, el Rm que nosotros necesitamos. Nos dicen que la capacitancia total de la membrana es esta, y nos muestra la relación de la capacitancia con la capacitancia por unidad de longitud. Nos dicen además que la resistencia afuera de la neurona va a ser de 0 ohmios y la resistencia dentro de la neurona es de 1.78 megaohmios por metro cuadrado, por metro, por metro. ¿Sí? Entonces, lo que necesitamos es mirar cómo se comporta esta neurona cuando le aplicamos un estímulo eléctrico, ¿cierto? Vamos a estimular esa neurona. ¿Qué necesitamos primero que todo? Hallar las constantes, ¿cierto? Hallar el Rm, el Ro, el Rm, el Cm, para poder encontrar estos parámetros de la ecuación, ¿cierto? Entonces, ¿quién se anima? ¿Quién se anima a hacerlo? Nadie. Entonces, vean, Rm va a ser igual a Rm mayúscula sobre 2pi por el radio de la neurona, ya por 2pi por el radio, ¿cierto? Entonces, eso me da, para que no perdamos mucho tiempo, 44.56 ohmios por metro. Ya tengo Rm, Ri y Ro, ya las puedo reemplazar en el lambda. Entonces, lambda va a ser igual a esa división, a 44.56 dividido 1.78 megas. Ya empezó una calculadora. Entonces lambda es 5 por 10 a la menos 3. Y como estos tienen las mismas unidades, entonces tienen esta división. Ahora, sé que C sub m minúscula es igual al C sub m mayúscula por 2pi por el radio, y eso me da aproximadamente 1.57 por 10 a la menos
13 para 10 por metro, para 10 sobre metro. Entonces, ya teniendo este valor y ya conociendo la RM, puedo hallar el tau. ¿Cuánto me da tau? Sí, háganme ustedes. ¿Cuánto le da? ¿Uno puede que consiste la menos 9? Sí. No, porque El centímetro cuadrado. sí. Vamos a hacerlo en metros. De 6.9. Sí. 6.99. Este producto. Sí. 6.99. Vamos 7. Con 10 una menos 12. Listo. Ahí ya tenemos las constantes. ¿Sí? Sí. No, creo que cometí un error. Voy a cambiar este valor, porque es que este tiempo me está dando muy pequeñito, entonces no vamos a ver casi lo voy a poner. Y es para 10 por metro cuadrado.
Entonces ahí el sesgo m cuánto me daría. Y este y este es es dar 0.7. Sí, así. Listo, muchachos, entonces lo primero que tengo que hacer es entrar al asistente de modelado, ¿cierto? Entonces yo voy a modelar esa neurona en 2 dimensiones. Entonces selecciono el ambiente de 2 dimensiones, espacio en 2 dimensiones. Ok. Aunque el console tiene un módulo para resolver líneas de transmisión, vean que la ecuación que nos presenta es una ecuación matemática de derivadas parciales. Entonces nosotros también podemos utilizar el módulo de matemáticas en derivadas parciales para solucionar este problema. Entonces vamos hasta el módulo de matemáticas. En el módulo de matemáticas desplegamos las opciones, buscamos derivadas parciales, ecuaciones en derivadas parciales, y elegimos la que nos dice ecuaciones en derivadas parciales para coeficientes, en forma de coeficientes. ¿Listo? Entonces le vamos a decir que agregue esa física. Acá en el nombre de la variable que queremos averiguar, como nosotros estamos trabajando con una ecuación que va a averiguar el voltaje, entonces colocamos el nombre de voltaje ahí y en esta parte también. Se igualamos las dos, voltaje y voltaje. Listo. Entonces ahí ya le damos como ya agregamos la física, pasamos al estudio. Resulta que como acá tenemos variación en la posición y variación en el tiempo, entonces necesitamos hacer un estudio dependiente del tiempo. No puede ser estacionario, sino que tenemos que hacerlo dependiente del tiempo. Entonces le damos acá en dependencia del tiempo y le damos a aceptar. Entonces él nos crea la siguiente interfaz, ¿cierto? En la que acá podemos dibujar la geometría, acá van a aparecer las configuraciones dependiendo de lo que nosotros estemos creando, y acá está la física. Vamos a mover las unidades de la geometría de metros a milímetros, vamos a trabajarla en milímetros, porque vean que las distancias que tenemos son de micrómetros, cosas así, entonces como para que no nos quede tan difícil poner las dimensiones.
Y vamos a considerar, vamos a hacer la geometría de la siguiente manera. Vamos a dibujar primero la neurona, ¿cierto? La neurona nuestro va a tener un diámetro de 500 micrómetros, o sea, de 0.5 milímetros. Y vamos a suponer que de largo, pues le vamos a dar una longitud de 2 milímetros. Perdón, colocamos la de 20 milímetros. El punto 5 es el diámetro. Como el diámetro dice que es 500 micrómetros, con los 4 milímetros queda punto 5. Entonces vengo a geometría, le doy en rectángulo. Vea que acá hay dos rectángulos, hay uno que está sin sombrear por dentro y el otro que está sombreado por dentro. Siempre voy a utilizar el que está sombreado por dentro, que es el que me define un área, el cual él va a mallar, ¿cierto? Entonces selecciono ese, dibujo un rectángulo de cualquier tamaño acá en la pantalla y ya en la configuración le doy las dimensiones que quiero. Entonces de ancho, o sea, ese sería el alto, creo. Entonces acá el ancho, sí. El ancho, sí, el ancho. El ancho sería 20 milímetros, ¿cierto? 20 y acá está en escala de milímetros. Y el alto, 0.5. Lo otro que le voy a decir es que el origen lo coloque en el centro de ese rectángulo y que el centro lo ubique en la posición 0,0. Listo. Cuando le doy construir selección, entonces él me dibuja ese rectángulo. Le doy en esta opción que es para ajustar el zoom de toda la geometría y me aparece este. Entonces vea que acá va desde, mide más o menos 5 milímetros y va desde menos 10 hasta 10, ¿cierto? Acá va más o menos desde menos 0.25 hasta 0.45. Ahí están los 0.5 milímetros. ¿Sí? Entonces esa es la neurona, el axón de nosotros. Ahora voy a agregar el espacio extracelular. Entonces, para el espacio extracelular voy a considerar empezando desde esta misma línea, voy a dibujar un espacio extracelular un poco más grande. Les voy a decir que este mide aproximadamente 4 milímetros y este acá mide 20 milímetros. Entonces dibujo ese rectángulo. Entonces dibujo un rectángulo y le doy las dimensiones. Entonces acá 20 milímetros, 4 milímetros, el centro del rectángulo en el origen de coordenadas. ¿Sí? Le doy construir y él ya me ajusta la geometría a lo que yo a los parámetros que yo le puse acá. ¿Listo? Entonces sigamos. La vez pasada la borré. Porque como no la terminamos, no. Bueno. Ahí ya tengo definido mi espacio. Pero entonces a mí me interesa analizar cosas dentro de este espacio. Entonces, por decir algo, me gustaría saber cómo se va distribuyendo el potencial en la línea central, cómo se va distribuyendo el potencial acá en el espacio extracelular, o en puntos específicos,
Entonces voy a dibujar, voy a agregar en mi geometría esas cosas adicionales. Entonces voy a agregar una línea, acá le doy en línea, agrego una línea, entonces listo, voy a volver a hacer, entonces le voy a agregar línea, entonces voy a agregar una línea, desde acá doy clic izquierdo, termino la línea en otro punto y para terminar la línea le doy clic derecho, cuando le doy clic derecho él ya me define la línea. ¿Listo? Esa línea la voy a ubicar que pase desde este punto central, desde este punto medio hasta el otro punto medio. Este sería la coordenada 0,-10, bajando en x menos 10 y en y 0 hasta x10 y 0, ¿cierto? Entonces selecciono ese segmento y acá abajo me aparece las posiciones. Esta sería la posición inicial o el primer punto y esta sería la posición final, ¿cierto? Entonces yo acá le voy a decir que en X va desde menos 10 y en Y en 0 y que va a terminar en 10 y en Y en 0. Listo. Le doy construir selección y él ya me coloca la línea en la posición que yo necesito. Es una línea para analizar cómo se va a distribuir el potencial en este relación. Vamos bien ahí. Voy a dibujar otra línea acá en Y igual a 1, listo, en la parte extracelular. Entonces vuelvo y dibujo otra línea, doy dos clics y clic derecho y le digo acá que va a ir desde x igual a menos 10 y1 hasta x igual a 10 y y igual a 1. Entonces le doy construir selección y él me construye esa línea. ¿Sí? Digamos que yo no solamente quiero analizar qué pasa en el eje X, sino que también quiero analizar qué pasa en el eje Y. Entonces voy a dibujar otra línea por acá en el eje Y, que también me va a servir para colocar me falta definir dos cosas todavía, pero bueno, voy a agregar un punto, ese punto va a ser el punto donde yo voy a introducir mi electrodo dentro de la neurona y voy a mandar el estímulo de corriente o de voltaje para que se active la célula, ¿cierto? Entonces ese punto lo tengo que dibujar dentro de la neurona. Yo lo voy a ubicar más o menos en menos 7.5. Sí, en menos 7.5 y en Y igual a 0 para que me quede dentro de la neurona. Eso, entonces ahí en ese punto es donde yo iría como a decir, bueno, ahí voy a poner el estímulo de voltaje para que se active la neurona. Listo. Y voy a dibujar una línea acá en menos 5 con la opción de punto. Acá hay una opción que es de punto.
se hace. Voy a dibujar otra línea que ya sea vertical, entonces voy a poner una línea vertical acá en entonces esa línea vertical la voy a poner en menos 7 y va a ir desde 2 acá en menos 7 hasta menos 2, o sea el X de los dos puntos va a ser menos 7 y va a ir desde la parte superior hasta la parte inferior ¿De menos 7 o menos 1? póngalo en menos 7 para que quede cerquita de la fuente. Entonces listo, ahí ya definí mi geometría. Entonces en realidad acá lo que es de la neurona sería la parte interna, estas dos líneas de acá adentro, y el resto son líneas para yo graficar el comportamiento del voltaje en esas direcciones. ¿Sí? Lo que habíamos hecho en el otro trabajo, que si queríamos ver cómo variaba el campo en cierta dirección, teníamos que dibujar las líneas o los puntos. Listo, entonces ahí ya vamos más o menos bien. Ahora vamos a definiciones. Entonces vamos a definir los parámetros de la línea. Vamos a definir esas resistencias, estas variables, ¿cierto? Acá nosotros le vamos a dar clic derecho en definiciones y vamos a darle en variables. Entonces en variables él nos va a crear las variables para todo el dominio. Vamos a considerar todo el dominio como el espacio intra y extracelular, porque acá estamos considerando en estos parámetros ya toda la configuración del espacio intra y extracelular. Entonces no tenemos necesidad de separar este a través de variables, porque con la definición de estas constantes ya estamos teniendo en cuenta todo lo que está en la física. Acá, recuerden, podemos colocarle que el RM vale tanto, entonces que él me calcule el RM como este RM sobre 2pi por el radio, ¿cierto? Entonces, él puede hacer todos esos cálculos, pero como nosotros ya hicimos eso, podemos colocar directamente estas dos constantes, ¿cierto? Entonces, podemos decir que vamos a tener una constante que se llama lambda, que va a ser igual a 5 exponente menos 3, ¿cierto? 5 por 10 a la menos 3. Y vamos a tener tau, y esa va a ser 0.7 segundos. Quitémosle la unidad, dejémosla sin unidad por ahora. Entonces queda en 0.7. Ahora vamos a definir la función que... antes de eso, vamos a configurar la ecuación, ¿cierto? Entonces, vamos acá a la parte de física, seleccionamos esta primera opción, que es la que nos define la física que está interviniendo en el problema, y esa física tiene en cuenta en este momento toda la región. Acá tiene seleccionado todo lo que está dentro de la región. Vamos a mirar la ecuación y vean la ecuación que tiene él predefinida. Entonces él tiene
la voy a escribir acá. Que suba por la derivada doble con respecto al tiempo más d sub a por la derivada del voltaje con respecto al tiempo más la divergencia de menos una constante C por el gradiente del voltaje menos alfa por el voltaje menos gamma más gamma más beta, no me alcanzó la delta beta por más beta por el gradiente del voltaje más A por el voltaje igual a F. Entonces esa es una ecuación general que trata de expresar todas las ecuaciones en derivadas parciales que puedan existir en la matemática, ¿cierto? Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es definir los coeficientes para que esta ecuación general se nos convierta en esta ecuación, ¿sí? Entonces tenemos que empezar a identificar términos similares, ¿cierto? Entonces acá por ejemplo tenemos el voltaje solo, ¿cierto? El voltaje solo. Entonces, el voltaje solo está ¿en qué parte? La última, ¿cierto? Con AB. Porque aquí aparece alfa B también, pero vea que afuera de eso está un gradiente, entonces eso no nos sirve. Entonces, este sería ese término. Entonces, para que este término sea igual a este, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, decimos que A es igual a 1. Listo. Tenemos este segundo término, una derivada del voltaje con respecto al tiempo. ¿En dónde aparece? En esta, ¿cierto? Entonces acá ya tenemos la derivada con respecto al tiempo y acompañada de un coeficiente. Entonces ese coeficiente de A es nuestro tau, ¿cierto? Listo. Y tenemos derivada doble del voltaje con respecto a la posición. ¿Dónde aparecerá ese? Sería cuando se resuelve está en la divergencia. Está acá. ¿Cuál de todos esos sería? El primer término. El primer término, ¿cierto? ¿Por qué sería? El gradiente del voltaje me da la derivada espacial, pero me da la primera derivada espacial, ¿cierto? De X, de B de X, de B de Y más de B de Z. Y cuando ya hago esta, otra vez la divergencia, entonces yo obtengo la segunda derivada en el espacio, ¿cierto? Entonces sería C, ¿cierto? Entonces C sería igual a ¿qué? A lambda cuadrado, ¿cierto? Porque el acá ya incluye menos que está en esta parte de la ecuación y lo que acompaña a esa segunda derivada es un lambda cuadrado, entonces ese C tiene que ser igual a lambda cuadrado. Entonces ya tuvimos esta. ¿Qué más nos falta? Entonces ya utilizamos esta, utilizamos esta, ¿cierto? ¿Qué más tenemos que hacer? Poner el resto en cero, ¿cierto? Entonces, este sub A lo hacemos 0, este alfa lo hacemos 0, este gamma lo hacemos 0, el beta lo hacemos 0, y la función f, como toda la ecuación es igual a 0, lo hacemos igual a 0. Entonces, ustedes recuerdan de ecuaciones parciales, de ecuaciones diferenciales, habían unas ecuaciones que tenían segundas derivadas de la posición y se igualaban a una función de x, y, z. Eso se puede expresar en esa f. La f es para expresar las funciones adicionales. Pues en el caso de que nosotros queramos solucionar
una ecuación diferencial con este software. También podríamos hacerlo. Listo, entonces acá tengo la ecuación y debajo de la ecuación empiezan a aparecer todos los coeficientes. Entonces me aparece el coeficiente de difusión, que ellos lo llaman C. Ese coeficiente puede ser isotrópico, puede ser una matriz diagonal. Entonces considerar dos diferentes coeficientes para X, uno para X y otro para Y. Puede ser anisotrópico, o sea que cada una de estas componentes puede tener un valor diferente, pero en nuestro caso esa variable C solamente es un valor, entonces lo vamos a considerar isotrópico y le vamos a decir acá que es lambda al cuadrado. Entonces recuerden que este lambda lo definimos en variables, ¿cierto? Entonces cuando él viene a hacer la solución busca el valor de lambda dentro de las variables y toma el valor que le dimos allá. ¿Listo? La variable A, ¿qué valor tiene la variable A? 1. Listo. La función F, 0. El coeficiente de masa, el E sub A, ¿qué valor tiene? 0. El D sub A, entonces es tau, ¿cierto? Creo que lo cambié a minúscula, sí. Lo puse en tau. Sí, E mayúscula. Los otros coeficientes que no faltan están acá adentro. Entonces está el coeficiente de flux, el coeficiente convectivo, que es un alfa. Dijimos que alfa iba a ser igual a 0, ¿cierto? Entonces lo dejamos así. Este otro coeficiente beta también va a ser igual a 0. Y el coeficiente gamma también va a ser igual a 0. Entonces vea que este método de solución de problemas por medio de ecuaciones me permite tener más versatilidad en cuanto a los tipos de ecuaciones y las físicas que puedo solucionar. Entonces, así como tengo esta física electromagnética, puedo tener física de fluidos, física mecánica, ¿sí? Solucionar esos diferentes problemas. Entonces listo, ahí ya definí mi ecuación con sus parámetros y definí la geometría. Me falta definir la función de origen que va a generar esa estimulación sobre la neurona. Entonces para eso les voy a enseñar una cosa. Yo quiero que la estimulación de esa neurona se haga por una onda cuadrada. ¿Sí? Digamos que este sea t igual a 0 y acá sea t igual a 0.2 segundos. Acá t igual a 0.5 segundos, 0.7, 0.9. No, dice que la diferencia. Sí, no hay 50%. 2, 5. No, como dice, 4, acá hay 3, acá hay 2, acá hay 0.12, 0.14. Y que la amplitud será de 0.25 milivoltios. ¿Por qué 25 milivoltios? Porque yo puedo trabajar en la zona por debajo del umbral, ¿cierto? Y recuerden que más o menos los umbrales de membrana, los que hemos mirado siempre, estaban
de 0 a menos 70 milivoltios. Entonces, para no sobrepasar ese umbral de 70 milivoltios. Listo, entonces, ¿cómo hago para crear esa función cuadrada? Entonces, en definiciones, yo puedo crear una función. Hay diferentes tipos de funciones. Acá hay funciones por interpolación, funciones analíticas. Entonces yo le puedo poner un seno, un coseno, una tangente, un x cuadrado, ¿cierto? Tengo funciones rampa, función escalón, función triangular, diferentes funciones. Pero entonces la que voy a hacer es una función rectangular en este momento. ¿Listo? Entonces la función rectangular me va a decir, bueno, la función rectangular que define es entre 0 y 1, o sea, va a ser de 0 a 1 de amplitud, y lo que voy a definir acá es los tiempos en los que va a iniciar, entonces el límite inferior y el límite final. Pero eso no quedaría solamente. Sí, un solo rectángulo. Entonces, va a decir que como todas estas tienen una amplitud de 2, ¿cierto? De 2 a punto 4, de punto 10 a punto 9, de punto 12 a punto 14. Entonces la amplitud es de punto 2, ¿cierto? La duración, perdón, es de punto 2. Entonces yo voy a decir que inicie en 0 y que vaya hasta punto 2. ¿Listo? Cuando le digo acá en plot, entonces él me muestra cómo sería más o menos esa función rectangular. Entonces él me dice, va a iniciar acá en 0 y va a ir hasta punto 2, pero vean que es como, o sea, no es cuadrada, entonces ¿cómo hago para mejorar eso? Resulta que acá, donde dice smoothing, yo le puedo definir cuál es el tiempo que dura la transición entre el estado bajo y el estado alto, ¿cierto? Entonces como ahí esa transición es comparable con los límites, entonces por eso se ve así como rara, ¿cierto? Entonces yo lo que hago es que le agrego mayor resolución y ya con eso obtengo una mejor onda cuadrada. ¿Listo? Entonces ahí ya creé una onda patrón. La voy a llamar. ¿Y si se le quita? ¿Qué? Exorizada. Pues sí, en vez de ponerle 0.001 le quitamos, no funcionaría igual. Este. Vamos a ver. Ah, sí. También. Pues yo nunca se lo había quitado, pero sí. Lo voy a dejar así porque así me funcionó en la casa y no dice que es el número de derivadas continuas que puede hacer. Entonces yo puedo cambiar, o sea, como estamos en 2 dimensiones, la máxima cantidad de derivadas que puedo hacer sería, o sea, si necesito hacer una derivada con respecto a esta función, también lo podría hacer cuando esté haciendo cálculos más adelante. Listo, vamos bien ahí. Ok. Entonces con eso definí la función prototipo, pero esa función prototipo no es la función que yo quiero introducir. La función que yo quiero introducir es esa de allá. Entonces, ¿cómo hago a partir de esa función rectangular para sintetizar esa función? Eso ustedes lo vieron en el curso de circuitos, yo me imagino. Entonces acá lo que voy a decir es que voy a generar un voltaje 0 y va a ser igual a la función de origen. Entonces, si yo tengo
yo tengo... Hola. El impulso se haría Sí. Sino que cuando hicimos el rectángulo, el impulso sería en cero. Porque ya vamos a mirar cómo lo hacemos, ¿cierto? No sé cómo ubicarme por ahí. Vamos a hacer el foco. Entonces resulta que la función prototipo de nosotros es una que empieza en 0 y va hasta 0.2, ¿cierto? Entonces esta función es rectángulo de t, así sería. Entonces la función rectángulo de t daría para t igual a 0 el punto máximo hasta t igual a 2, hasta punto 2 me daría 1. Cuando ya paso a esta zona, la función rectángulo me devolvería 0. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Entonces, si yo quiero que la función inicie en punto 2, ¿qué tengo que hacer? Es decir, rectángulo de t menos 0.2, ¿cierto? Entonces ahí ya obtengo este primer pulso, que es desde el punto 2 hasta el punto 4. Si quiero este segundo pulso, entonces le sumo la función rectángulo desde t menos 0.7. Sí, o sea, para que empiece acá. Porque esta función después del punto 4 va a dar 0 únicamente, siempre va a dar 0. Entonces, si ya yo le sumo una que empiece en punto 7, voy a estar punto 9. Y la siguiente es más rectángulo de t menos 0. Perdón, 1.2. Acá me equivoqué. Tendría que ser 1.2. Sí, también. Pero si es más fácil, pero yo la aprendamos. Porque es que de pronto esa me sirve para esta misión que es como con un 4, ¿no es cierto? Pero digamos que yo quiero que la amplitud de esta sea de 3 y la de esta sea 4 y la de esta sea 8, entonces ya me voy a dar 3 rectángulos diferentes. Y como resulta que yo dije que todos los impulsos iban a tener una amplitud de 25 milivolts, entonces acá en 0.25 por es, ¿cierto? Voltaje. Sí. Entonces, acá esa función B0 lo que va a hacer es eso. Entonces le digo 0.025 por, entonces abro paréntesis y le digo rectángulo. Tengo que conservar el mismo nombre que le puse a la función, listo. Rectángulo de t, la variable t la reconoce como la variable de tiempo, menos 0.2 más rectángulo de t menos 0.4 de 0.7. Sí, más rectángulo de t menos 1.2. listo. Entonces acá el 0.025 multiplica toda esa suma de rectángulos. ¿Le dice que qué?
Sí, tendría que definirlo como Bueno, no le prestamos mucha atención a eso. Si nos falla, miramos a ver qué hacemos. Pero eso sí, es definir la unidad con la que va a entrar la función a la ecuación, para que nos hablemos como las unidades correctas al final. Esta miramos qué unidades tiene. 0.025. Listo. Entonces aquí ya definimos, esta va a ser nuestra función de entrada, la función con la que vamos a estimular nuestra neurona. Entonces ahora tenemos que crear esa función de estímulo de la neurona. Entonces acá en la ecuación, en la física, perdón, le vamos a decir en puntos, le vamos a decir punto fuente, ¿cierto? Vamos a poner ese voltaje en un punto dentro de la neurona. Entonces acá seleccionamos uno de tantos puntos que tenemos. Entonces vamos a seleccionar este punto de acá, que fue el que diseñamos para que fuera nuestra fuente. Y en F le vamos a poner la función. Entonces sería B sub O, ¿cierto? Voltaje inicial. Listo, ahí. Sí, entonces acá en coeficientes, pues en la física le ponemos punto y punto fuente. Listo. Otra cosa que tenemos que hacer es, vamos a colocar como si esto acá estuviera, o sea, tenemos la neurona, pero vamos a simular como si la neurona estuviera dentro de un cilindro conductor que va a funcionar como nuestra placa de tierra. ¿Cómo? Lo vamos a definir como en esta parte acá, en el borde. Entonces, para definir eso, seleccionamos esta condición de Dirichlet.
¿Ustedes saben qué es esas condiciones de Dirichlet? No. Bueno. Eso sí es importante saberlo. Resulta que en esto de los elementos finitos y en las ecuaciones diferenciales hay dos tipos de condiciones. Y vea que nosotros en las fronteras analizamos esas dos condiciones. Una de las condiciones es cuando nosotros decimos que el voltaje en la zona 1, ¿cómo está la zona 1 y la zona 2? Tiene que ser igual al voltaje en la zona 2 en ese intervalo. Esa es una condición de frontera. La otra condición de frontera es, por decir, para un J o para un E, que la componente normal tiene que ser continua o puede cambiar entre una y otra zona. Cuando nosotros estamos fijando un voltaje en la frontera, eso se le conoce como una condición de Dirichlet. O sea, cuando fijamos un valor de la variable que nosotros queremos averiguar en nuestra física, en este caso el voltaje, se llama condición de Dirichlet. Cuando nosotros queremos fijar un flujo entre la zona 1 y la zona 2, eso se le conoce como condición de Newman. Son dos condiciones diferentes, pero ya, eso sería lo que diga es o la condición de voltaje continuo o la condición de flujo continuo, ¿cierto? Y en muchas físicas está. Por decir algo, si yo quiero calcular un gradiente de temperatura entre dos cosas, yo no puedo decir que acaba de tener una temperatura en la frontera, antes de la frontera tener una temperatura diferente a después de la frontera, pues muy diferente, ¿cierto? Entonces, esa condición es de fijar la variable que es nuestro problema de interés. Y ese es de fijar el flujo de esa variable, sería como la directriz, como el gradiente de ese que más o menos está relacionado con otra con el son dos condiciones. Una es de continuidad de la variable y otro de flujo de la variable. Entonces ahí vamos a fijar la condición de Dirichlet para poner que el voltaje ahí va a ser un voltaje cero, un voltaje de tierra. ¿Sí? Entonces selecciono esa condición de Dirichlet, selecciono la frontera, solamente estas cuatro. Va a seleccionar solamente la parte de arriba y la parte de abajo, que el flujo continúe hacia allá. Y ahí me va a preguntar, miren la ecuación, va a decir, la ecuación va a ser voltaje igual al valor de R, y al valor de R le damos el valor que queremos que tenga, en este caso va a ser 0. ¿Listo? Entonces ahí ya tenemos todo, ya tenemos los parámetros de nuestra geometría, tenemos definida nuestra geometría, tenemos definida la función fuente y tenemos definidas las condiciones de nuestro problema. Entonces tenemos las condiciones para nuestra ecuación, en donde va a haber flux cero, o sea, no hay transporte de flux entre esas fronteras. Condiciones iniciales, o sea, con qué voltaje debería iniciar esa solución. La fuente y la condición de tierra. Listo. Ahora vamos a mallar. Entonces vamos a definir una malla fina. Voy a construir la malla. Y ahí me falta definir algo. Listo. Entonces, como estoy en el dominio del tiempo, yo tengo que decirle en qué rango de tiempo me va a hacer la solución. O sea, en qué rango de tiempo quiero analizar. Yo quiero analizar este problema entre, digamos, que el tiempo igual a 0 y a 1.5 segundos, ¿cierto? Entonces ahí le tengo que ir hasta 1.5 segundos.
el término de la mitad, este 0.1, me va a indicar cada cuánto, un paso temporal. O sea, así como hace una división espacial de la solución, una discretización de la solución en el espacio, también lo hace en el tiempo. Entonces esto lo puedo hacer tan fino como quiera. Mientras más resolución temporal le coloque, más tiempo va a tardar en solucionarse, ¿cierto? Entonces ahí es donde se ven complejos esos problemas cuando tienen dependencia del tiempo, porque consumen demasiado tiempo computacional, ya que además de que tienen que hacer la solución para el tiempo 0, tienen que hacerla para el tiempo punto 1, luego para el tiempo punto 2 y ir interpolando todas las soluciones. Entonces ahí ya hay mayor gasto computacional. Entonces digamos que yo le voy a poner una resolución de 0.01. ¿Cómo defino yo esa resolución? Dependiendo de qué tanta cantidad de puntos quiero que yo vaya en esta zona, por ejemplo entre punto 2 y punto 4. Con una resolución de punto 1 tendría 20 puntos nada más, ¿cierto? Serán suficientes. Digamos que pronto son muy poquitos, le voy a poner 0.05 para que haya 40 puntos en esa interfaz. Ahí ya definí todo, ya tengo todo listo y lo que hago es que le digo solucionar y le echo la bendición, para que todo salga bien. En point source puse un punto que habíamos dibujado acá y le puse voltaje 0. Esa lo define el programa, o sea, cuando se coloca la física, él le genera esta primera forma, que es la forma de los coeficientes donde usted mete la ecuación. Esta segunda, que es como para aislar todo el problema del resto del espacio, o sea, para definir que el problema está confinado solamente en la geometría que usted diseñó. Entonces, inicialmente, él me señala todos los bordes. Entonces acá aparece azul estos laterales y el de arriba y el de abajo hasta en el inicio, y también aparece esta tercera función que es valores iniciales, o como el valor semilla, donde el programa va a empezar a hacer los cálculos de la solución. Es como la semilla. Ya cuando yo definí la condición de Dirichlet para estos dos bordes, entonces el programa dice, bueno, como usted es el que manda, yo voy a poner la condición que usted coloque como prioridad por encima de la que yo coloqué antes. Entonces ahí quita de la otra de esas dos líneas y me las coloca en esta condición de Dirichlet. De punto 07. Menos punto 2. Hola.
No sé. Pero no es que la atleta que se llama lo que hay que hacer es configurar, es un problema de hay que usarlo. Sí, otro problema. No, ya vamos. Llegaron a ser. Ya te encontramos solución. Sí, profe, mire. Ay, no, Simón, yo sé lo que le falla. Esto es No. justo de a mí me pasaba O sea, definir otra ecuación diferente. De pronto se puede solucionar diciendo que adentro solamente interactúa esta y afuera solamente interactúa esto. Pero nosotros decimos alrededor como ser esto ya es infinito y ya pero no, o sea, sí está bien, esa es una solución válida. Listo, entonces ya, a muchos les salió lo siguiente. A muchos les salió esto, ¿cierto? Ese es el valor inicial en el tiempo igual a 0 cuando no hay voltaje de nada, cuando el voltaje de excitación en la neurona es 0 y cuando echas el voltaje de la neurona es 0. Pero a medida que avanza el tiempo, pero yo bueno, vamos a ver cómo. Resulta que él acá me está ocultando otras opciones, ¿cierto? En la pantalla, pero entonces acá hay una parte en la que hay una animación. Esa animación me hace como una especie de video de lo que está pasando. Es una especie de video de lo que está pasando con ese voltaje a medida que pasa el tiempo, ¿cierto? Entonces, como yo estoy haciendo puros pulsos, entonces ese voltaje va a aumentar y a disminuir en ciertos instantes de tiempo.
Pero a mí me interesa saber cómo lo está haciendo, cómo específicamente ese voltaje está interactuando con la célula, ¿cierto? Entonces, voy a hacer acá en resultados, voy a hacer una gráfica de línea. Me gustan mucho las gráficas de líneas porque me expresan mucha información valiosa. Voy a trazar una gráfica primero de punto. Voy a mirar en el punto de fuente, cómo era ese voltaje inicial que yo le estaba introduciendo a la célula, el voltaje que yo puse para generar el estímulo. Entonces le voy a dar plot y esta es la señal que me sale. Listo. Entonces, ok, voy a eliminar. Lo de cómo hacer bueno, no les mostré algo. Sí. O sea, yo acá en este fue la solución inicial, pero si yo quiero ver, por ejemplo, la solución en el instante, por decir algo, 1.3 segundos, ¿cierto? Entonces vengo y busco en la lista, acá aparece una lista, aparece tiempo y aparece una lista de los tiempos que me solucionó el software, ¿cierto? Estos son los tiempos según la definición de escala que yo le di, ¿cierto? Entonces en punto 3, ¿cómo fue el voltaje en punto 3? Entonces ya me muestra, vea, el máximo voltaje fue de 700, pues en ese punto específico, bombas. Bueno, ¿cierto? Entonces en esta puedo elegir el tiempo que yo quiero ver graficado. Acá en Surface hay una parte que dice rangos, y en rangos puedo también como tratar de amplificar el estímulo, o sea, como que me muestre en la gráfica más resolución en cuanto a los colores, ¿cierto? ¿Verdad? Vea que va variando esta escala, también se reduce acá en el potencial máximo que viene, en esta región hay 350 y así, va cambiando, ¿cierto? Pero en esa forma de gráfica, o sea, se ve muy bonito, pues presentar como quedó muy bonito los colores y todo, pero no me permite como analizar esa variación en el tiempo, por decir algo de cómo fue el voltaje en el tiempo. Entonces yo quiero mirar, por decir algo, cómo fue esa fuente que yo le coloqué, esa ecuación, si sí quedó realmente bien diseñada como yo la quería, ¿cierto? Entonces voy a agregar en resultados una gráfica lineal, y en esa gráfica lineal le doy clic derecho y agrego una gráfica de punto. Listo. Este es para crear un grupo de gráficas, o sea, como una ventana en la que voy a hacer muchas gráficas, y ya después defino qué gráficas es las que quiero hacer. Listo. Entonces en esta ventana voy a seleccionar el punto que quiero analizar, entonces voy a analizar el punto de la fuente y acá la expresión que quiero analizar, ¿cierto? Entonces la expresión va a ser el voltaje de origen, el voltaje inicial, ¿sí? Si bajo más en esta ventana, acá me dice la configuración del eje X. Entonces en el eje X la configuración que tiene es que me trace el tiempo o el espectro de frecuencia, otras cosas, ¿cierto? Pero vamos a analizar cómo fue esa función en el tiempo. Entonces le doy plot, graficar, y entonces él acá ya me muestra la gráfica de los puntos. Entonces vean que más o menos si se ajusta a lo que nosotros dijimos, que arrancar en punto 2 hasta punto 4, luego en punto 6 hasta punto 9 y luego en punto 2 hasta punto 4, más o menos lo que queríamos.
Pero estamos calculando hasta 1.5. Que tenga más carga. Muchacha, no, espere. Sí, resolución temporal, resolución temporal. Paso 1. Eso, entonces, muchachos, algunos esta gráfica que es la de la fuente les está saliendo como si fuera un triángulo, pues, pero eso es porque cuando definieron la resolución temporal en esta parte colocaron solamente 0.05, ¿cierto? Entonces el que va a hacer es va a solucionar para 0.05, luego para 0.1, luego para 0.15, luego para 0.2.25, ¿cierto? Entonces, y vea que nuestros pasos de tiempo acá entonces serían una solución acá, otra acá, esta, otra acá. Entonces es por eso que cuando solucionó este paso y este, ya en el cambio se viene directo hasta acá. Entonces ahí hay que aumentar la resolución temporal para obtener mayor extensión. Pero bueno, eso no es lo que yo quiero ver. Lo que yo quiero ver es... Esta es la fuente. Ahora, ¿cuál fue el estímulo real que hubo en la célula, cierto? Entonces voy a analizar, voy a crear otra gráfica de otro grupo de gráficas de una dimensión. Voy a crear una gráfica de punto, otra gráfica de punto, y voy a analizar, por decir algo, voy a analizar en este punto de acá, en un punto sobre la membrana. ¿Ves? Voy a analizar sobre un punto sobre la membrana cómo fue el valor del voltaje calculado en este caso, ¿cierto? Entonces voy a darle plot. Entonces vean que no es un cambio, que cuando agrego el estímulo, él funciona como si fuera una especie de capacitor que se va cargando cuando ya llega y cuando quito el estímulo, como si fuera un capacitor que se va descargando. El efecto de un cambio no instantáneo en las condiciones de voltaje de la línea de transmisión. ¿Sí? Entonces ahí me permite analizar cómo en ese punto fue cambiando el voltaje. Entonces, ¿qué pasaría si yo cambio esa constante T, si cambio la capacitancia de la membrana? Puede que cambie más rápido o más lento. Entonces ese tipo de cosas para analizarlas. ¿Qué pasa si yo cambio la resistencia de la membrana? ¿Qué pasa con eso? También puede cambiar esos tiempos, ¿cierto? Listo, ahí en cuanto a un solo punto. Pero digamos que yo quiero ver cómo fue el cambio del voltaje en
en toda la línea transversal de la membrana. Entonces voy a agregar otro gráfico de punto de línea. En este caso ya voy a agregar no un gráfico de puntos sino un gráfico de línea. Quiero analizar una línea completa. Listo, quiero analizar esta línea de la membrana. Toda la membrana de mi anzón. ¿Cómo fue el potencial? Entonces le digo voltaje, le digo graficar. Entonces el AI me va a sacar una gráfica, como estoy graficando acá, con una línea para voltaje, pero como es un cálculo temporal, entonces acá me va a mostrar una superposición de todos los tiempos que yo estoy graficando, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hago yo para controlar qué tiempos quiero ver? Entonces, digamos que yo quiero ver solamente el instante en el que se carga, entonces digamos que quiero ver entre 0.15 y 0.25 o 0.30, sí, sí, toda la línea. Ese es toda la línea, toda la longitud de la zona, desde longitud 0 hasta 20 milímetros. Entonces quiero ver cómo es el comportamiento de carga, ¿cierto? Entonces para no borrar esta gráfica porque me sirve para otra cosa ahorita, voy a hacer otra igualita. Entonces acá gráfica de línea. Esta es la que teníamos, ¿cierto? Hasta ahí vamos. Pero entonces vengo acá a esta parte, a la definición del grupo, y en la parte que dice selección de tiempo le digo que haga una selección de tiempo manual, ¿sí? De selección de tiempo manual, yo le puedo decir que me muestre desde cierta parte hasta cierta parte. Acá es complicado porque no me permite introducirle tiempo, sino que me permite introducirle como las muestras, ¿cómo les dije? Como decir, esta fue la muestra 1, esta fue la muestra 2, esta fue la muestra 3, entonces seleccionar entre un rango de muestras, ¿cierto? Entonces, como yo quiero analizar entre 0.15 y mi resolución fue 0.005, esta aquí muestra equivaldrá. Sí, la 30, ¿cierto? Y si quiero ir hasta 0.30, esta es mi resolución, sería como hasta 45. Sí, de 30 a 60. Acá le digo que me grafique de 30 a 60. Entonces, cuando ya yo le digo perdón, acá acá en esta partecita ya yo le digo que empiece en 30 pasos de 1 y que vaya hasta 60 o pasos de 2, ¿cierto? Entonces le digo que reemplace y él acá ya me coloca la ecuación que sí me permite graficar. Entonces vea que esta es la carga. ¿Recuerdan lo que vimos la clase pasada? La carga se hacía de forma de pico, y a medida que iba transcurriendo el tiempo se iba cargando hasta llegar un pico más. Ahora quiero analizar la descarga. Entonces, para no borrar esa gráfica, le voy a dar clic derecho a ese grupo, le voy a decir que lo duplique y él me va a crear un grupito igual a ese en la parte de abajo, ¿cierto? Entonces acá tengo la misma gráfica con la misma configuración. Pero en este caso, ya yo quiero ir en el momento de descarga. Entonces, digamos aquí desde el punto 30 hasta el punto 60. ¿Cierto?
Entonces sería de 60 y acá 0.60 sería 120, ¿cierto? Con eso 120. Entonces acá cambio de 60 a 120. Le digo que lo grafique y vean que ya aquí me muestra el fenómeno de descarga que se va haciendo como en forma de lóbulos. La carga se hace en forma de picos, como vimos en la clase pasada, y la descarga de ese voltaje se hace en forma de lóbulos. ¿Sí? Ahí están expresados los dos fenómenos, el fenómeno de excitación y el fenómeno de repolarización, de vuelta al estado de reposo. ¿Qué más puedo hacer? Puedo sacar otra animacioncita muy bacana. En esta, que me incluye todo el tiempo, le puedo decir que me haga una animación de esta gráfica y él me muestra cómo es la carga y la descarga, o cómo es la excitación y la... Por ejemplo, acá esas animaciones me está diciendo que me está mostrando 25 fotos y yo digo, no, yo quiero que me muestre por lo menos 100 fotos, ¿cierto? Entonces, para que haga una animación más y que entre cada foto haya un tiempo de 0.2 segundos para poderlo ver más despacio. Entonces él acá me muestra la carga y cuando estoy retirando el estímulo, cuando vuelvo a generar el estímulo y cuando retiro el estímulo, cuando genero el estímulo y cuando retiro el estímulo, ¿cierto? Entonces, algo importante de esta ecuación solamente me expresa el fenómeno cuando estoy por debajo del umbral, o sea, no me permite a mí mirar cómo es la propagación de ese estímulo sobre la neurona, o sea, cuando yo quiero generar un impulso nervioso sobre la neurona, cómo se desplaza ese estímulo. Para hacer eso, hay un modelo más complejo que vamos a ver el miércoles. Creo que nos gastamos 2 clases. Hoy quería hacer una primera parte, pero no nos da tiempo. El modelo se llama el modelo de Hodgkin-Huxley. Ese modelo considera cómo es la variación de esta resistencia de la membrana por el efecto en los voltajes que estoy aplicando. O sea, cuando yo genero una estimulación por el fenómeno fisiológico, lo que pasa es que ciertos canales de sodio y de potasio se empiezan a abrir, ¿cierto? Y empiezan a circular iones de un lado hacia el otro. Que se abran ciertos canales implica, y esto es de este parcial, entonces, que se abran ciertos canales que implica en esta resistencia. Se reduce esa resistencia porque yo estoy facilitando el movimiento de iones, ¿cierto? Entonces, esa resistencia al paso de esos iones se va a reducir. Entonces, en este modelo, nosotros consideramos que esta resistencia es fija, que no va a cambiar en todo el tiempo, ¿cierto? Pero el modelo de Hodgkin-Huxley, que es derivado de esta ecuación, considera la variación en esta resistencia debido a cada uno de los iones, ¿cierto? Es un modelo ciertamente muy complejo, pero es bacano que lo conozcamos y que también veamos cómo se simula. El trabajo va a ser solamente de este modelo de línea de transmisión, porque el otro es más difícil de montar. Yo se lo voy a montar, no sé si en una clase, porque ya estamos como cortos de tiempo, pero sí se lo voy a montar en un video y... ¿Cómo? En la siguiente simulación Pero, o sea, la siguiente simulación es coger esta ecuación, o sea, montar esto mismo. Pero, por ejemplo, ustedes empezarán a decir, bueno, yo voy a suponer que la resistencia de la membrana es mayor. Entonces, ¿qué diferencia hay con la resistencia mayor o la resistencia menor? Entonces, hacer como varias simulaciones. Eso, ustedes eligen hacer por ahí 3 o 4 comparaciones. Que no, que resulta que la capacitancia es mayor. Entonces, ¿qué pasa? O que en la sección donde yo estoy
poniendo el estímulo, el voltaje tiene un enganchamiento la neurona por una enfermedad que hace que las neuronas se ensanchen en ciertos puntos, ¿cierto? Eso ocurre y eso se modela también fisiológicamente. Entonces, ¿qué pasa con esa? Profe, ¿por qué no nos da más o menos una idea? Sí, yo les voy a mandar eso. El parcial. A mí me va a gustar esa lista de temas. Ah, pues yo ya les dije, ¿no? ¿Qué iba? No, pero sí me entiendes así, como si es mucho teoría. La estructura. Claro, que iban a ser dos teóricos que una pregunta teórica no iba a ser pues así como de falso verdadero ni que una selección múltiple, no, sino que por ejemplo yo les digo, bueno, se han hecho mediciones de la resistividad en el músculo liso, en el músculo estriado. Explique por qué se han encontrado mediciones para el área longitudinal y para el área transversal, ¿cierto? Puede ser una pregunta así. Y va a ser entonces dos preguntas teóricas y les voy a poner dos ejercicios, pero de los dos ejercicios ustedes eligen el que quieran hacer. Así estilo es lo más. La conclusión de tu libro es muy fácil. No, los dos son igual de fáciles. Pero, ¿por qué no consideramos que Porque estamos muy... el viernes vemos el defensa de él. No, No, muchachos, yo creo que ya estamos muy cuidados de la tarde. Pero es que no perdemos porque igual la para el próximo domingo. Yo en la escandala la tengo que poner el sábado. Hasta el siguiente domingo y ese domingo la entregamos. Y ya a los 15 días, pues a casi 15 días sería el parcial. estamos en sí, sin gotas, toda esta semana. No, y El lunes. Y entonces, la gente que tiene cosas de material. ¿Cuántos hay acá? Estamos 47 porque también les hay. Sí, pues pero hay más de la misma. No, es que si no están todos, no. Porque los que no vienen van a venir preparados por parciales viernes. El viernes vamos a ver. Sí, para que no tengan que calificar un montón de punto 1, por favor. ¿Qué implica para mí? El que marque el parcial bien, que tenga que hacer Igual hay que aceptar el miércoles la podría hacer el viernes. ¿Cuánto hay acá? 40. Aproximado. Y el reciente, además que ya 5 porque el parcial siempre le cancelan. No, hay 36. No, Falta el 20%, falta el 20%. No. Bueno, una encuesta por Eso, y y la respondan hoy antes de que se cierre a las 6 de la tarde. No, A las 3. a la 1. no me estés diciendo que no se lo juro que nos perdemos. Sí, o sea, sí. Todos perdemos. Es imposible. No fue posible. Hágale pues, el miércoles. Pero sí vamos a mandar la encuesta. Si no responde, hay una muchacha que canceló, no sé quién es. Bueno, hay otros dos que no, pero ellos quieren que la plaza del parcial. Si no están los 40.
46 a las ¿Se la 6 van de a la quebrar? tarde. A las 6. De la tarde. Listo. ¿Quién va a